tuvo una victoria contundente, un marcador de 3-0. Y mi nieto metió esos 3 goles. ¿No está aquí mi nieto? Se me hace que se está festejando. Pero me llamó mucho la atención que el día de ayer vi a un niño contrario que parecía que tenía la pelota pegada, Johnny. ¿Sabes ese chavito que se movía y llevaba 1, 2, 3? Y escuchaba que el entrenador le decía, márcalo, péguense 2 y 3 a él. Y se le pegaban muchos. Y este chavito trataba de evadir a uno y a otro, pero llegaba un momento que perdía la pelota porque pues eran muchos los que lo marcaban. Y eso me llevó a reflexionar cuán importantes somos para él. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido problemas? Hemos pasado por tribulaciones. Hemos pasado por abatimientos. Levante su mano. ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles? Y eso significa que eres importante. Yo veía a este niño que corría tanto que decían que tenía el equipo sobre él y se cansaba. Y de la misma manera veía a mi nieto que 2, 3 lo marcaban a él. Y esto me hizo reflexionar que cuando nosotros nos cansamos o estamos pasando momentos de situaciones difíciles, no hay otra razón que es que somos tan importantes y por tal razón el enemigo está detrás de nosotros marcándonos para que no pasemos al otro lado. Y escuchaba un comentario de un hombre en la Biblia que no es muy mencionado, pero es conocido, el endemoniado gadareno. ¿Han escuchado de él? ¿Por qué no vamos a la palabra? Y nos vamos al libro de Marcos capítulo 4 y pregúntele al que está a su lado, ¿te has preguntado por qué has sobrevivido a la tormenta? ¿Te has preguntado por qué has sobrevivido a la tormenta? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por tormentas? Por una decepción, por una desilusión, por una traición, por un engaño, por una enfermedad, por una situación económica, por tantas cosas. ¿Cuántos hemos pasado por tormentas? Si usted ha pasado por tormentas, diga, yo he pasado por tormentas. Son pocos. De este lado, ¿cuántos han pasado por tormentas? A ver, levanten esa mano. Le pónganse en pie los que han pasado por tormentas. Puede sentarse la mayoría. De este lado, ¿cuántos han pasado por tormentas? Pónganse en pie. Wow, todos. Siéntese, por favor. De este lado, ¿cuántos han pasado por tormentas y por dificultades? Todos también. Siéntese. De este lado, ¿cuántos han pasado por tormentas? Ahora quiero decirles, siéntense por favor, todos los que han pasado por tormentas, digan, Jesús está a mi lado. Y Él viene tras de mí. Vean lo que dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4. ¿Está conmigo? Marcos 4. Vamos un poquito atrás. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a leer el libro de Marcos. No podemos leerlo con los ojos cerrados, pero vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón, ministra nuestra vida y que hoy podamos entender tu palabra, atesorarla, aplicarla en nuestras vidas, para que podamos entender cuál es el plan que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vea lo que sucede un poco antes de que Jesús tenga un contacto con un hombre que estaba endemoniado en la ciudad de los Gadarenos. La ciudad de los Gadarenos era conocida como una ciudad que le gustaba
el cuidar cerdos. Se dedicaba no a pastorear ovejas, sino a cuidar cerdos, engordar cerdos. Era el oficio de esa aldea. Y dice en el versículo 35, Jesús dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Vea, Jesús estaba en un lugar y él le dice a sus discípulos, cuando llega la noche, imagínese usted, si usted lee unos pasajes antes, todo lo que Jesús había pasado, había predicado, había dado parábolas, había enseñado todo el día, estuvo con personas. Yo cuando salgo de este lugar los días domingos, a veces salgo tan agotado, salgo tan cansado y llego a mi casa y lo primero que busco es el sillón, y caigo rendido. Es el día domingo, es el día que más me canso, porque el ministrar, créalo que hay un peso muy grande. Solamente las personas que han estado en este lugar y que han ministrado, que dan una enseñanza, se dan cuenta que tienen un peso espiritual tremendo que agota. Y Jesús en ese momento había ministrado a cientos de personas, había sanado a cientos de personas, había dado consejería, había ayudado, tantas cosas. Y Jesús, me imagino que estaba cansado en ese momento. Y al llegar la noche, Jesús, con todo y su cansancio, yo pienso que cuando usted está cansado, lo que espera es que llegue la noche para descansar. Pero Jesús le dice a sus discípulos, hey, tomen las barcas y pasemos al otro lado. Vamos al otro lado de la isla, vamos a la otra región. Vamos con los gadarenos. Los discípulos estaban también así como perplejos, diciendo, ¿cómo? Pasamos todo el día aquí trabajando bien duro, es momento de que mejor nos quedemos a descansar. Pero bueno, a Jesús le gusta viajar de noche, como a muchos nos gusta viajar a veces de noche y nos quedamos dormidos en el camino. Ya cuando despertamos los ojos llegamos a nuestro destino. Y algo similar pensaban los discípulos. Dije, bueno, vamos a subirnos a la barca y vamos a viajar la noche para llegar al otro lado. Y mientras Jesús está al pendiente, viendo que vayamos por el camino correcto, nosotros dormimos y descansamos. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Tremendo. Los discípulos pensaban que iban a dormir y que iban a descansar. Cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, ellos vieron el mar, ellos eran buenos pescadores, ellos sabían muchas cosas de lo que era el mar, la marina, y dijeron, bueno, tenemos un buen tiempo. Si no hay oleaje fuerte, no hay vientos huracanados fuertes, vamos a pasar al otro lado sin ningún problema. Subamos a la barca. Y los discípulos suben a la barca juntamente con Jesús, y había otras barcas alrededor, y Jesús empieza a atravesar el río, el mar. Pero cuando él empieza a atravesar el mar, empieza a levantarse una tormenta. Se levanta una gran tempestad de viento y echaba grandes olas en la barca, de tal manera que la barca se estaba anegando y los discípulos trataban de sacar el agua, porque mientras más agua caía en la barca, más empezaba a hundir, y ellos trataban de sacar el agua. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién estaba durmiendo? Jesús. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento
y el mar le obedece. Me llama la atención porque Jesús reprende el viento y le dice al mar, calla y enmudece. ¿Sabe algo? Jesús nunca va a reprender algo natural. Jesús nunca va a reprender su creación. Jesús siempre va a reprender lo sobrenatural, lo espiritual. Y cuando Jesús estaba reprendiendo el viento y le estaba diciendo al mar que enmudeciera y que callara, es porque alguien había tomado posesión del mar y de los vientos y estaba oponiéndose para que Jesús no llegara al destino donde Jesús quería llegar. Jesús no le había dicho a sus discípulos cuál era el propósito y la insistencia y la necesidad tan grande que él tenía de llegar al otro lado. Los discípulos tal vez pensaban que Jesús quería llegar al otro lado para descansar más en la mañana y que no se les hiciera tan tarde la llegada a ese lugar, porque ellos se imaginaban que él iba a compartir. Pero en realidad Jesús tenía una grande necesidad. Él se había fijado en alguien que necesitaba de Dios, alguien que no era importante para nadie, alguien que nadie le tenía estima, sino que por el contrario todos lo rechazaban, todos hablaban mal de él, todos lo injuriaban. Y Jesús se determina a ir al otro lado, y cuando Jesús empieza a andar por el mar, ese enemigo que se oponía para que Jesús no llegara a ese hombre, el cual Jesús había determinado salvarlo, se opuso tanto que no quería que Jesús llegara a su destino. ¿De quién habló? Del endemoniado gadareno. Un hombre que vamos a ver quién era. Sigamos adelante en Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviare fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron a los que habían visto cómo le había acontecido
al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos endemoniados gadarenos podemos saber el día de hoy? No me tome a mal, no me malinterprete. No piense usted, diga, yo nunca he estado en los sepulcros dando voces y gritando. ¿Qué tal cuando va a visitar el Día de Muertos al panteón? ¿No va a los sepulcros? No, yo no me ando rayando, yo no me ando cortando mi piel. ¿Y qué tal cuando usted se mancha su piel con un tatuaje? No, es que yo no tengo cadenas, no estoy atado con cadenas, ni con grillos. ¿Y qué tal aquellas tentaciones que no ha podido vencer? Aquellas iniquidades que no ha podido derrotar, aquellas maldiciones que no ha podido destruir de su vida, aquella falta de perdón, aquel recuerdo que todavía lo hace atarse a usted mismo, al orgullo, a la soberbia, a la ofensa y a la herida. Es que yo no me escondo de la gente. ¿Y qué tal cuando usted se va al oculto y ve pornografía o hace cosas que no debe de hacer? ¿No se considera usted que posiblemente haya cierta compatibilidad con el endemoniado gadareno? Y cuando yo escuchaba esto dije, yo era como el endemoniado gadareno, que a veces nos consideraban el loco de nuestra ciudad. ¿No era usted que se quedaba ebrio por las calles hablando tontería y media y había abandonado a su familia? Y yo no quiero que usted lleve ese peso, pero quiero que entienda por qué usted ha sobrevivido. ¿Por qué esos demonios que tenían atado a ese hombre gadareno, por qué no podían destruirlo? ¿Por qué si lo hacían que se lastimara su piel? ¿Por qué si lo atormentaban tanto tiempo no habían podido destruirlo? Y quiero que piense que usted puede ser ese endemoniado gadareno, que tal vez usted ha pasado momentos difíciles y el diablo ha atado su vida, lo ha llevado a vivir una vida completamente de pecado, de destrucción. No ha podido dejar los vicios, no ha podido dejar las mentiras, porque a veces hablamos de pecados espirituales, aquellos pecados que no se ven. Pero qué tal también cuando hablamos de pecados los cuales se ven, el chisme. No hemos podido dejar de hablar de las personas, el juzgar a otros, el rencor, la envidia, los celos, el engaño, la avaricia, el orgullo. Y la pregunta es, ¿por qué no ha sido destruido? ¿Por qué el enemigo no ha podido matar tu vida? ¿Por qué sigues vivo? Porque Dios tiene un plan para ti, como lo tuvo con el endemoniado gadareno. ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo para evitar que usted tenga una relación con Dios? ¿Sabe? Todo lo que usted está pasando, todas aquellas debilidades que usted puede decir, yo estoy débil en esto, no he podido dejar el vino, no he podido dejar la inmoralidad, no he podido dejar la ira, no he podido dejar la envidia. ¿Sabe? Todas estas cosas son cosas que el enemigo está poniendo en usted. ¿Para qué? Para que usted no tenga una relación con Dios. El diablo está evitando que usted tenga una relación con su creador. Ahora la pregunta, ¿se ha puesto a pensar por qué el diablo ha puesto tantas cosas para que usted se aparte de Dios? ¿Por qué el enemigo está duro y dale con usted? Para que usted siga bebiendo, para que usted siga haciendo cosas incorrectas. Porque el enemigo sigue poniendo pensamientos incorrectos en su mente para que usted siga prostituyendo su mente. Porque el enemigo lo ataca constantemente con tentaciones para que usted esté cayendo continuamente. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que el enemigo sabe algo que
enemigo sabe que usted es importante y que Dios tiene un plan para su vida y Dios quiere liberarlo. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Pensamos que cuando caemos o cuando estamos pasando momentos difíciles, no somos nadie, no somos nada. Simplemente somos la escoria. Porque nos dejamos llevar por simples apariencias. Así estaban aquellos hombres de aquella ciudad. Veían el endemoniado gadareno y no veían a alguien importante en él. No veían a alguien que tenía un propósito. Simplemente veían un vagabundo, un demente. Porque dice la palabra que andaba en las calles desnudo. Pero Jesús veía lo que el endemoniado no veía. Jesús veía lo que la gente que estaba a su alrededor no veía. Y muchas veces el diablo ve más que nosotros. Y si tú estás batallando con una falta, si tú has batallado con un pecado, si tú sigues siendo atacado por la tentación, es simplemente porque quiero que te des cuenta que eres importante para Dios. Y el enemigo sabe que eres importante. Por tal razón el enemigo va a buscar la manera de que Jesús no se acerque a ti, de que tú no llegues a la iglesia, de que tú no cumplas tu propósito, porque el diablo sabe que tienes un plan perfecto y que eres más importante de lo que tú te imaginas. Póngase a pensar en mí. Me encanta el fútbol, pero la pasión se acabó porque no soy muy bueno para el fútbol. Y yo le preguntaba a mi primo Johnny, dime un jugador de fútbol que sea un buen defensa de las Chivas. ¿Quién me decía, Johnny? ¿Briseño? El mejor defensa de las Chivas y de todos los equipos de fútbol, Briseño. Yo le imagínese usted. ¿Usted cree que si yo me meto a jugar, por ejemplo, con el, Dios me guarde del América, ¿verdad? Hablemos del Tigres. Si yo me pongo a jugar con el Tigres y este cuate de defensa sabe quién soy yo, ¿usted cree que él me haría marca personal? ¿Usted cree que él estaría detrás de mí cuidándome? No, ay, este no sabe jugar, este no es bueno, déjalo que corra, déjalo que lleve la pelota, ya llegando casi a la meta se la quitamos. Un buen defensa solamente le va a hacer marca personal y va a estar detrás de él y no lo va a dejar. Alguien que es bueno, alguien que tiene un propósito, alguien que tiene un plan perfecto. Y si no lo entiendes, es por tal razón que el enemigo no te ha dejado. Es por eso que el enemigo está detrás de ti y está buscando la manera de que tú caigas continuamente, porque el diablo sabe que eres importante para Dios. Pero tú no lo sabes, velo. No puedes decir amén, aleluya, no. El diablo sabe que eres importante para Dios. Si yo fuera tú me pondría de pie, gritaría, correría y diría, gracias Dios, porque ahora entiendo por qué el enemigo no ha querido dejarme. A veces me caigo de tristeza y me da tanta tristeza en mi corazón ver como muchas personas ya no vienen a la iglesia y les digo, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ay, es que soy un pecador, es que yo no puedo dejar de pecar. Y es que usted ha dicho, pastor, que mejor sea que yo sea frío, caliente y no tibio. Así es de que como no soy de ninguna de las dos, mejor me aparto. Pero ¿por qué no cambias tu chip en esta mañana? Y te pones a pensar que si el enemigo no te ha dejado quieto, que si el enemigo está detrás de ti continuamente para hacerte caer y para destruirte, es porque eres importante y porque Dios sabe lo grandioso y lo valioso que tú eres para Él. Dile a la persona que está a tu lado, eres tan valioso para Dios que no te imaginas cuán valioso eres. Yo me pongo a pensar porque hay tantos jóvenes que no han podido dejar la drogadicción y los padres han hecho de todo. ¿Quieres ver un drogadicto en potencia? Ahí está Hugo. ¿Y qué hacemos? La sociedad los rechazamos, hablamos de ellos, los juzgamos, no sabiendo lo importante que ellos son para Dios. Y a veces no entendemos qué tan importantes somos para Él. Yo tengo un hijo que ha batallado y que ha luchado con una adicción y ha tratado de dejarla y no ha podido. Y una noche orando a Dios le dije, Dios, ¿por qué no liberas a mi hijo? ¿Por qué no le das una libertad total? Tú puedes hacerlo. Y el Señor me pregunta, me dice, pregúntate, ¿por qué
no ha sido destruido tu hijo. Y eso me enmudeció. Y le dije a Dios, ¿podías decirme el por qué? Y Él me dijo, ¿por qué no te das cuenta cuán importante es tu hijo para mí? El diablo sabe lo importante que es tu hijo para mí. El diablo sabe lo importante que es tu hijo y el propósito que tu hijo tiene en este mundo. Por eso el diablo no lo ha querido dejar suelto. Por eso el diablo está haciendo marca personal. Por eso el diablo quiere destruir su vida continuamente. Porque el diablo sabe lo importante que es tu hijo. Y lo mismo te digo a ti. Si el diablo no te ha podido dejar, es porque el diablo sabe lo importante que tú eres para Dios. Pero no lo entendemos. Y Jesús con esta enseñanza viene a mostrarnos que mientras más te ataque el enemigo, posiblemente padre de familia tengas un hijo que no ha podido vencer la adicción y estés batallando. Déjame decirte que hoy te doy una palabra. Si tu hijo está luchando por eso, es porque el diablo le está haciendo marca personal y no quiere dejarlo libre. Y esto es porque tu hijo es importante para Dios. Pero nadie lo ve. Nadie lo entiende. Este hombre ni siquiera, el endemoniado gadareno ni siquiera había visto a Jesús. No sabía que Él existía. Ni por la mente le pasaba. Y aún, a pesar de que el endemoniado gadareno no conocía quién era Jesús, las tempestades, el mar se embraveció tanto porque no quería que Jesús llegara a la vida de ese hombre endemoniado gadareno. ¿Te has puesto a pensar qué tan importante era este hombre? ¿Este endemoniado? ¿Qué tan importante era ese alcohólico? ¿Qué tan importante era adicto? ¿Qué tan importante era hombre depravado? ¿Qué tan importante era él? Tan importante era que aún el demonio se metió dentro del mar, se metió a los aires para oponerse a que Jesús llegara a él. ¿Te has puesto a pensar qué tan importante eres tú para Dios? ¿Cuánto el enemigo se ha opuesto para que tú no sigas creciendo? ¿Cuánto el enemigo se ha opuesto para que tú no vengas a una reunión a la iglesia? Para que tú no sigas en tu célula. Para que tú no te bautices. ¿Cuánto se ha opuesto el enemigo? Alguien le decía a mi esposa, pastora, no sé qué me pasó desde el momento que yo decidí seguir a Cristo. Me ha ido peor que antes. Claro que sí. Es normal. Y eso delata que eres importante. Porque si no fueras importante para Dios, el diablo no te pelaría para nada. El diablo solamente presta atención. El diablo solamente hace marca personal en aquellas personas que tienen un llamado, en aquellas personas que tienen un propósito, en aquellas personas que tienen un destino celestial. Y a pesar de todo, una tormenta se había levantado para evitar que Jesús llegara a este hombre. Y como vuelvo a repetirlo, Jesús reprendió al viento y a las olas. ¿Por qué? Porque Él reprendió en realidad al demonio. Reprendió al que estaba promoviendo que Jesús no llegara. La misma opresión demoníaca que estaba en el hombre, escúchame bien, estaba impidiendo que Jesús llegara a él. Esos mismos espíritus malos, llamados legión, que estaban dentro de él, se habían puesto de acuerdo y dijeron, vamos a entrar en el mar, vamos a movernos en los vientos y vamos a hacer que el mar se inquiete, vamos a hacer que haya una tormenta para que Jesús no llegue. Y aquello mismo que estás batallando tú, aquello mismo con lo cual tú no puedes dejar, aquellos demonios que posiblemente no te tienen poseído, pero sí han causado influencia en tus pensamientos,
y en tus actitudes, esos mismos están provocando y produciendo de que Jesús no se acerque a ti, trayendo espíritus de culpabilidad, de vergüenza, de miseria. Qué triste es ver. Una vez nos llegó un caso donde un hombre, una mujer pedía auxilio por su esposo que había caído en alcoholismo. Y él vino a la iglesia, hizo su encuentro y empezó apasionadamente a trabajar en la iglesia, a hacer su escuela de líderes, y de repente dejó de venir. Y le dije en una ocasión: ¿por qué ya no has ido a la iglesia? ¿Por qué ya no has ido a escuela de líderes? ¿Y sabe qué me dijo? Es que mi mamá, es que mi esposa ya no quiere que vaya. ¿Pero por qué? Porque dice que si yo me vuelvo de esa religión, pierdo mi esposa. Y yo me ponía a pensar, esa mujer que deseaba que su esposo cambiara y que daba lo que fuera, lo llevó con brujos, lo llevó con santeros, y viene a la casa de Dios este hombre y ya es liberado, y ahora la misma esposa le dice que si va a la iglesia deja de tener vieja. Porque muchas veces la misma presión que nosotros tenemos es la misma presión que se opone a que Jesús no venga a nuestras vidas. Dile a la persona que está a tu lado: eres muy importante para Dios. Y déjenme decirles que ustedes deben ser muy importantes, porque a pesar de lo que el enemigo ha querido hacer, usted sigue aquí. Usted debe de ser muy importante, porque a pesar de que el enemigo ha querido destruir su familia y ha querido destruir su vida, usted sigue aquí. Usted es muy importante para Dios, porque el diablo no ha podido evitar de que usted venga a la presencia de Dios, porque usted es importante. El vicio no lo ha podido destruir, porque usted es importante. Las tormentas no lo han podido derribar, porque usted es importante. Y déjame decirte algo, amado. El tamaño de tu tormenta muestra el tamaño de tu misión, muestra el tamaño de tu asignación y muestra el tamaño de tu valor. El tamaño de tu problema, el tamaño de tu falta, muestra el tamaño de tu grandeza. Yo me pongo a pensar en esa mujer samaritana que por toda la aldea era conocida como la fácil. Era puesto en boca de todos como la ramera, la prostituta. Y Jesús va específicamente a esa ciudad a buscarla a ella. Y ya no se daba cuenta que el tamaño de su problema, el tamaño de su falta, simplemente representaba el tamaño de la grandeza que Dios tenía para ella. Y tal vez tú puedes decir: pastor, yo soy el más pecador de aquí. Yo he cometido cosas tan vergonzosas aquí. Recuerdo que un hombre llegó una noche conmigo y me dijo: pastor, quiero sincerarme con usted y quiero decirle todos los pecados que yo cometí en mi pasado. Y yo dije: claro, siéntate. Nos sentamos. Yo dije: adelante. Yo dije: pues a decir los pecadillos que yo conozco. Y cuando empieza a contarme su vida, empieza a contarme los pecados tan terribles que cometió, vergonzosos, dentro de mí hasta mi estómago se revolvía de escuchar tantas cosas tan terribles que el enemigo le había cometido a hacer, le había obligado a hacer. Y mi mente carnal decía: sinvergüenza, desvergonzado, indigno. Pero de repente salió una voz de mi corazón que retumbó aún en mi pensamiento y me dice: este hombre es tan importante
y lo que él ha cometido y lo que él ha enfrentado solamente demuestran lo valioso y lo importante que este hombre es y el llamado tan grande que este hombre tiene. Y a veces pensamos que las faltas que tenemos solamente son marcadas para que nos demos cuenta los débiles y lo frágiles que somos. Cuando si pudiéramos cambiar nuestra perspectiva y dijéramos las faltas que yo tengo y que posiblemente aún no he podido dejar, solamente representan el plan tan glorioso y tan grandioso que Dios tiene para mi vida. ¿Estás conmigo? El diablo no va a enviar a una tormenta a alguien que no, por el cual no se sienta amenazado. El diablo siempre va a estar detrás de alguien cuando el diablo sabe que esta es una amenaza para su reino. Y si el diablo ha estado detrás de ti todo este tiempo, tratando de que tu matrimonio sea destruido, tratando de que faltes al Señor, simplemente es porque el diablo sabe que tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero tú no lo sabes y hoy tienes que saberlo. Si el diablo está continuamente contigo, joven, tratando de hacerte un fornicario, un adúltero, tratando de meterte en pornografía, en masturbación, no hay otra más que tú tienes que entender que el diablo está detrás de ti haciéndote caer, porque el diablo sabe que eres una amenaza para su reino, y si tú eres liberado vas a destruir las obras del diablo. Si nosotros atravesamos una tormenta, amados, es porque hay algo del otro lado mucho más grande para ti. El diablo ha estado soplando para derribar tu vida. Pero eso solo, déjame decirte, que ha servido para demostrar lo importante que tú eres y demostrar tus bases de que tú estás sobre la roca. Pregúntame, pastor, ¿cuántas veces pecaste? Pregúntame cuántas veces cometí cosas incorrectas, cuántas veces vi cosas que no tenía que ver, muchas ocasiones. Y recuerdo que yo batallaba con una debilidad en mi adolescencia. Y siempre que caía, llegaba a la presencia de Dios y lloraba y me sentía indigno, me sentía sucio, me sentía miserable. Y le decía a Dios, Dios, pero te prometo que ya no voy a volver a fallarte. Y al día siguiente volví a fallarle a Dios. Pero volví a pedirle perdón a Dios. Y sabes, eso me mostró que yo estaba fundado sobre la base, sobre la roca, y sin darme cuenta, porque recurría al Salvador. ¿Quién es la roca? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro Salvador. Y entendí que cuando yo pecaba, yo iba y me acercaba a la roca y la roca me mantenía. Aunque vinieran las tormentas, aunque vinieran los huracanes, aunque viniera la tempestad, a pesar de que yo había fallado, yo estaba puesto sobre la roca y la roca no me dejaba caer. Porque déjame decirte que la caída en el plano espiritual es la destrucción. Por eso Pablo dijo, podrás estar derribado, mas no estás destruido. Por eso Jesús dijo bien claramente que el ladrón no ha venido sino para robar, para matar y para destruir. Lo peor que puede destruir, lo que puede pasar en la vida de una persona, lo que puede acabar la vida de una persona es su destrucción. Y mientras tú estés en esta vida y posiblemente estés fallando continuamente, hay oportunidad. Y si tú te acercas a la roca que es Cristo y le pides perdón y te esfuerzas en no volver a pecar, sigues plantado sobre la roca. Se me hace que no lo entiendes. Pero espero que tu subconsciente lo tenga. Y tal vez para muchos religiosos, tal vez para muchos legalistas, retumbe esa palabra que diga, la paga del pecado es muerte. Pero para un gadareno, para un loco,
para un pecador, va a retumbar esta frase: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apláudele fuerte a Jesús. Apláudele fuerte a Jesús. Si no fuera así, ¿por qué estás salvo? Si no fuera así, ¿por qué estás aquí? Si no fuera así, ¿por qué Dios restauró tu matrimonio? Si no fuera así, ¿por qué eres quien eres? ¡Aleluya! Sienta por favor un momento. A veces, mis amados, estamos confundidos cuando pasamos por una tormenta y pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero en este pasaje puede mostrar que Dios está en camino. Cuando el endemoniado gadareno, dentro de su ser interior, decía: ¿cómo puedo ser libre de estas ataduras? ¿Por qué Dios no me libera, Jehová? ¿Por qué no me libera Dios? ¿Por qué estoy deambulando en los desiertos? ¿Por qué estoy yéndome a los sepulcros a gritar? ¿Por qué me lastimo tanto? ¿Por qué sigo en adicciones? ¿Por qué sigo batallando con estos pecados? ¿Por qué todas estas cosas de maldad hay dentro de mí? ¿Por qué Dios no viene y me libera? ¿Por qué Dios no viene y quita esta adicción de mi cuerpo si he deseado quitarla verdaderamente? A veces pensamos que la gente no quiere dejar el vicio porque no quiere, pero en realidad estamos atados. Y a veces llegamos a pensar: no estás Dios cerca de mí, te has alejado de mí. Pero en realidad el Señor viene en camino y Él va a atravesar, no importa que un mar esté embravecido, Él va a seguir avanzando, no importando que las circunstancias se opongan a que Él vaya a ti. Él va a seguir avanzando y Él va a llegar a ti. Créelo que Él va a llegar a ti. Y en medio de tu adicción, en medio de tu problema, en medio de tu falta, en medio de tu tribulación, en medio de tu tormenta, Él va a llegar y va a decir: vientos y mares, sean reprendidos y aquíétense. Tempestades, vicios, sean reprendidos, demonios, y aquíétense. Y Él va a traer libertad. Eso es lo que Jesús quiere que tú entiendas en esta mañana. La tormenta es una señal de que la gracia y el favor de Dios está en camino. Cuando Jesús viene hacia nosotros, la tormenta se hace presente. Y vuelvo a repetirte: nadie ataca a alguien que es valioso. Si el enemigo sigue atacándote con pensamientos del pasado que te culpan, que te hacen sentir indigno, que te hacen sentir condenado, tienes que entender que eso se llama oposición. Y el diablo te ataca con esos pensamientos y los pone en tu mente simplemente porque tú eres valioso para Dios. Muchos estamos fuera de control. A veces decimos: es que, pastor, ¿yo acaso soy como ese endemoniado gadareno que estoy fuera de control? El endemoniado gadareno estaba fuera de control, no podían atarlo, no podían contenerlo con cadenas, ni con grillos, con grilletes, no podían. Y hay muchos cristianos, sabemos muchos aquí que estamos atados, estamos fuera de control, gastamos más de lo debido y por eso estamos endeudados. Estamos fuera de control aún en la alimentación, comemos más de lo que tenemos que comer, por eso estamos en sobrepeso. Estamos fuera de control en lo sexual.
y vemos y hacemos cosas que no tenemos que ver. No te puedes imaginar o comparar con el endemoniado gadareno. Muchos somos así. Jesús sabía que ese hombre estaba mal, estaba demente, estaba loco. Pero no importando eso, Jesús decide ir a buscarlo. Eso no impidió que él fuera hacia ese hombre. Dice la Biblia que este hombre tenía una legión de demonios. Y una legión da un más o menos la cantidad de 6,000 soldados. 6,000 demonios. Imagínate, un hombre con 6,000 demonios. Un hombre con 6,000 personalidades distintas. Un ladrón, un violador, un asesino, tantas cosas. Y tal vez tú digas, no, yo soy natural. ¿Cuántos conocen el tú de ti mismo en las redes sociales? Que ahí sales comiéndote un plato de verduras y según te pones ahí en el gimnasio, ahí en la entrada, y te pones así como diciendo, todas las mañanas estoy aquí en el gimnasio y estoy comiendo sanamente. Ese es el tú en las redes sociales. Pero ¿qué tal de tú el lunes por la mañana? O del que el lunes por la mañana, que te levantas y echando progenitoras por todos lados y que buscas comer a como dé lugar comida chatarra. A veces queremos tener tantas personalidades. En la iglesia, ay, amorcito, para acá y para allá. Tratas a tu esposa con tanta delicadeza, llegas a la casa y sale el tú de otra identidad. Burra, ¿no entiendes? En la iglesia llegas y, ay, pastor, que Dios me lo bendiga, usted es un santo. Cuando usted estaba predicando, mire, hasta le vi alitas que le hacían así. Y cuando sale de su casa, cuando sale de la iglesia, llega a su casa, el pastor ratero se roba todos los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántas personalidades tenemos encima? En la iglesia, Hosana, Hosana. ¿Y en la casa? Hasta llegamos a decir, ¿con esa boca comes, papá? Ay, hermano, lo amo en el amor del Señor. Es tan especial. Y en la casa, no puedo perdonar esa bestia que es su esposo. Pero si estás pasando por eso, si dices, pastor, se me hace que ese soy yo, eso quiere decir que eres importante. Y Dios ha venido a buscarte para que tú puedas ser libre. Dile al que está a tu lado, eres más importante de lo que te imaginas. Y quiero terminar con esto. El diablo sabe más de tu destino de lo que ustedes saben de su propio destino. Hay algo más importante en sus vidas. ¿Sabes lo importante y lo valioso que tú eres para Dios? Tal vez tú puedas decir, pastor, ¿yo quién soy? Estoy a punto de divorciarme, pastor. Estoy a punto de renunciar
posiblemente tú que estás a punto de divorciarte, el Señor te está utilizando para romper cadenas de maldición de divorcio. Y te está diciendo, sigue luchando por tu matrimonio, porque tu matrimonio no va a ser destruido. Estoy rompiendo cadenas generacionales de maldición a través de tu vida. Y tienes que entender lo importante que eres para Dios. Posiblemente vienes de un problema de alcoholismo y dices, pastor, ¿yo quién soy? No he podido dejar el alcohol. No te estás dando cuenta que eres tan importante, que Dios se fijó en ti para que rompieras con toda maldición generacional de alcoholismo y que el día de mañana tus hijos sean libres de todo alcoholismo, de toda drogadicción. Pastor, ¿quién soy yo si todavía sigo batallando con mi carácter? ¿No te has puesto a pensar de que Dios te está utilizando a ti para romper con toda atadura emocional y que puedas tener dominio propio? Eres importante para Dios. Ponte de pie en esta hermosa mañana. ¿Te has puesto a pensar por qué ha sido tan difícil tu caminar en esta vida? ¿Te has puesto a pensar por qué ha sido tan difícil tu peregrinar en seguir al Señor? ¿Te has puesto a pensar por qué el enemigo ha buscado la manera de destruirte a diestra y siniestra? ¿Te has puesto a pensar por qué has caído tantas veces? Y quiero que entiendas que es por la simple y sencilla razón que eres una persona que Dios escogió para cambiar la historia de tu árbol genealógico, para cambiar el destino de tus generaciones. Dios se fijó en ti.